Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes, nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Seguimos avanzando en esta semana. Para el día de hoy tenemos pautado un tema de mucho interés, avanzando por fe. Es el tema que estaremos abordando en este día. Recuerde la definición de la palabra de Dios acerca de la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Y ahora nos encontramos con este tema de mucho interés, avanzando por fe. Quisiéramos recordar que esta es la lección número 6 que estamos estudiando durante la semana a través del Mar Rojo, y el pasaje de la Biblia a memorizar en Éxodo 14, 13 y 14. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Quisimos hacer mención y recordar este pasaje de la Biblia porque precisamente en ese texto de la Biblia la lección de hoy está fundamentada. Saludamos aquí en cabina a nuestro gran hermano y amigo, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, que Dios le bendiga siempre. Gracias, mi apreciado amigo. Bendiciones. Shalom Aleichem. Para usted también. Amén, amén. Reciban ustedes, amigos y hermanos, un abrazo fraternal en este momento y les invitamos para que estemos en contacto con el cielo y que la dirección divina nos pueda acompañar. Oramos. Gracias, Padre Santo, por usarnos como bendición en el estudio de tu palabra y porque nuestros oyentes también, además de estudiar al junto nuestro, pueden ver todavía mucho mejor, pueden ver lo bueno y maravilloso que eres y que siempre estás con tu pueblo para guiarlo, dirigirlo y fortalecerlo en esos momentos difíciles. Gracias una vez más. Hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vamos a nuestro tema para este día. Es un asunto bien interesante, avanzando por fe, porque ya hemos establecido, estudiando este tema, que Dios había prometido iba a estar con el pueblo de Israel allí en el cruce del Mar Rojo. Lo organizó, les hizo recordar que iban a tener posesión de esta tierra con el hecho mismo de que Moisés se acordara de llevar los huesos de José para enterrarlo en la tierra que Dios estaría dándole a ellos como tal. Y nos encontramos también la manifestación de sombras y luces para hacer referencia a que Dios había prometido estar con ellos en el desierto y se convertiría en una sombra para evitarle la fatiga del calor, y durante la noche para proporcionarle fuego, para cuidarlo de los animales nocturnos y el fuego necesario para calentarlo en un clima tan inclemente como es un clima desierto, donde están los dos extremos. Durante el día el calor es intenso y durante la noche también es muy fría, y ya Dios hizo todo lo necesario para darle a entender al pueblo que estaría con ellos. Y ahora entra un detalle muy importante, y es que cuando salen de allí, de Egipto, el faraón se convierte ahora en una amenaza muy grave porque decide darle persecución a ese pueblo. Veamos entonces esto de avanzar por fe, cuando la lección de hoy nos está diciendo que debemos estudiar esa parte importante. Es muy importante la pregunta, pastor, porque avanzar por fe en momentos cuando las cosas están bien es muy fácil, pero avanzar por fe cuando tu vida peligra, cuando aparentemente no hay ninguna salvación, humanamente hablando, es otra cosa. Uh-huh. Es cuando la fe se debe ejercitar o la fe se debe entrenar
para un momento como este precisamente. Cuando hay un cáncer, tú vas al médico y te dicen que tienes un cáncer. Ahí es cuando la fe debe ejercitarse y para eso debe ser entrenada. Israel no tenía una buena fe, no tenía fe porque, como repetimos, había estado por muchos años esclavo, no había tenido contacto con Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, lo que indica, pastor, estimados amigos, de que la propia fe que el pueblo de Israel sintió en ese momento no fue algo que inherentemente salió de ellos, sino que fue el mismo Dios. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que cuando no hay fe, cuando la fe es débil o cuando no hay fe, Él pone fe en el corazón mismo del ser humano. Y esto es un don. La salvación es un don. La fe es un don. Porque si no fuese por Dios, nadie tendría fe en Él. Cuando dice avanzando por fe, es que Dios puso este ingrediente divino, lo puso a merced, en las manos del pueblo para que ellos pudieran avanzar sin temor. Y es precisamente lo que Moisés le dijo al pueblo en el momento cuando ya se encontraban frente al mar. Veamos los detalles ahora. Un faraón quizás un tanto resentido, siente que fue derrotado y ahora dice, bueno, no será fácil para ese pueblo y decirle perseguirlo. Estuve leyendo algunas notas importantes sobre los preparativos que hizo el faraón. O sea, usted recordará, pastor, que en una ocasión estábamos hablando que alrededor de 2,5 millones de personas, hasta 3, estaban saliendo allí y ahora el faraón tiene que prepararse con un gran ejército para salir detrás de los hijos de Israel porque ya está convencido de que no va a regresar. Entonces tiene que operar de forma muy sigilosa para traer de nuevo a ese pueblo. Alrededor de 600 carros especializados preparó el faraón y cada carro de eso tenía 3 personas. Uno que iba conduciendo el carro y 2 que estaban dispuestos a la pelea. El mismo faraón decidió caerle atrás a esta gente que habían salido allí de Egipto. Y usted recordará también, el pueblo de Egipto tenía avanzadas en diferentes lugares y decidieron unirse a esa persecución. ¿Cómo no tener fe ante un poderoso ejército de Egipto que estaba preparado para la batalla, mientras que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo pero bien organizado? Y ahora el faraón, a eso del desierto y la ruta difícil que tiene que seguir, se une el faraón deseoso de venganza. Y es importante ahora seguir hablando acerca de que ese pueblo tenía que desarrollar la fe ante el peligro inminente de un faraón que va a perseguirlo quizás para quitarle la vida o traerlo de regreso. Así es, porque cuando dice por el camino del desierto irás, literalmente dice hacia el camino, esa es la traducción. Y ese desierto era Sucot. Sucot era el primer lugar donde Israel acampó y donde probablemente fue completada la organización para la cual se habían tomado algunas medidas. Ahora, la ruta más corta y más directa de Egipto a Canaán habría sido por el camino de la costa Gaza, pero Dios los está llevando por otro lugar. Cuando Dios te lleva por otro lugar que es más tortuoso, más largo, donde hay más peligro, la fe se puede tambalear, se puede ver tambaleante. Entonces estamos hablando de un trayecto de unos 250 kilómetros en la parte más corta, en la parte más cerca. Ahora, antes de que estuvieran listos para tomar posesión de la tierra de Canaán, primero debían unificarse como nación. Y aquí está la organización. Y después de organizarse como nación, debían aprender a confiar en Dios, a quien apenas conocían todavía, como hace un momento expresaba. Eran una raza de esclavos desarmados. En el capítulo 13, hay un versículo que dice que los hijos de Israel salieron de Egipto armados.
La traducción de esta palabra que en primer lugar nos lleva a cuestionar cómo los israelitas estaban armados, dónde consiguieron esas armas, porque los egipcios nunca iban a permitir que ellos se armaran. Donde recibieron el entrenamiento militar una vez que tuvieron las armas. Esta palabra armados ha sido interpretada de varias formas y algunos comentadores piensan que significa estar armados, ceñidos u organizados en 5 divisiones. Otros han explicado su significado como en orden de batalla, ordenados, marchando a lo que es a 5 en fondo, y algunos textos, tales como Josué 1:14, 4:2 y Jueces 7:11, han aducido a muchos traductores a aceptar el significado de armados como bien equipados. Una traducción tal hace surgir la pregunta, ¿dónde consiguieron tantas armas? Si están desarmados y están acorralados humanamente hablando, pregunto, ¿dónde está la fe? ¿Necesitaban fe? Pero es evidente que la fe es necesaria para casos de urgencia así. ¿Qué fue lo que gritaron ellos? Le dijeron a Moisés. Bueno, es que, pastor, cuando uno analiza bien el hecho de que este pueblo se siente perseguido, el esclavo piensa como esclavo. Si tú eres esclavo y te están dando las 3 comidas y no te faltan, entonces te sacan de un lugar donde hay cierta inseguridad en torno a la alimentación. Ellos van a pensar que en Egipto tenían comida y entonces ahora lo sacan para un desierto a morir de hambre. Y ahí habría que incluir también que no solamente los hijos de Israel salieron también una gran multitud mixta y personas que, aunque eran israelitas, con el tiempo nacieron allí como esclavos y no tenían como esa visión que tenían los antepasados de una tierra mejor. Y estaban esperando cosas que anteriormente conseguían allí cuando estaban esclavos. Así es. Y esto, por supuesto, que los lleva entonces por una dirección, el camino en dirección hacia, no exactamente hacia la tierra de los filisteos, hacia Filistia, no debían ir hacia allá, sino más bien en dirección hacia el Mar Rojo. Por eso el texto aquí cuando dice que hacia el camino del desierto iréis, este desierto está hablando del desierto entre Egipto y el Mar Rojo. Ese desierto todavía no era el desierto de Canaán, no era el desierto saliendo de Egipto, estaba entre Egipto y el Mar Rojo. Y el desierto que menciona más adelante es el de la península del Sinaí. Por eso está claro que los siguientes hechos, número 1, la construcción gramatical hebrea, como ya hemos hecho notar, indica el Mar Rojo como el destino de esta etapa del viaje. 2, la construcción paralela del versículo 17, que dice literalmente hacia la tierra de los filisteos, requiere que el versículo 18 signifique hacia el Mar Rojo. Y 3, Moisés inmediatamente designa el desierto como aquel al cual entraron al salir de Etam. Este es el desierto indicado también por Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 287 y 288. Sin embargo, el propósito de esa ruta, pastor, era doble. 1, los israelitas estaban desarmados y eran inexpertos en el área de la guerra y en consecuencia no estaban preparados para encontrarse con los belicosos filisteos. Y 2, como Dios ya le había advertido a Moisés, tenía el propósito de encontrarse con el pueblo en el monte Horeb. Dios había trazado todo, pero necesitaba que el pueblo tuviese fe en su palabra para que pudieran de una manera más cabal y por supuesto tranquila, quietos, confiar en que Dios estaba al control. Usted acaba de hacer mención de algo muy importante y son de los aspectos ahora que vamos a destacar sobre lo que debía hacer el pueblo, confiar. Es indudable que ante una situación peligrosa que tiene el pueblo con el faraón detrás y la ruta misma que se había convertido en muy peligrosa, entonces conforme a lo que dice el libro de Éxodo capítulo 14, los versículos 13
y 14, debe haber una respuesta inmediata de Dios ante la angustia de un pueblo que se siente intranquilo, un pueblo que no tiene mucha confianza. Y entonces notamos allí en Éxodo capítulo 14, los versículos 13 y 14, hay varios elementos. Hay una orden que dice no teman. También podemos destacar en esta situación una segunda orden de Moisés: no teman, deben estar firmes. Un tercer elemento es una promesa, al igual que el segundo, tiene que ver con órdenes anteriores. Si echan fuera el temor y están firmes, verán la liberación que viene de Dios a favor del pueblo de Israel. Un cuarto elemento es una segunda promesa que amplía la primera: Jehová va a pelear por vosotros. Y un elemento que introduce una nueva instrucción tiene que ver que Israel no solo debe temer y estar firmes, necesita quedar quieto delante de Dios. Nosotros podríamos, pastor, después de su comentario, seguir ampliando un poquito esos elementos que tanto se necesitan. Tanto el pueblo lo necesitaba como nosotros también lo necesitamos en el día de hoy, acerca de cómo vencer el temor, de que Moisés le dice al pueblo que deben estar firmes, un elemento tan importante como es sintetizar esas órdenes anteriores para saber que Dios hará maravilla entre ellos. Lo cierto es, pastor, que el primer mandamiento es el llamado a no temer. Dios se lo dijo a Abraham en el capítulo 14, capítulo 15. Dios le dice a Abraham: no temas, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón o tu recompensa será grande. O sea, ¿por qué Dios le dijo a Abraham no temas? En ese contexto, cuando estudiamos lo que tiene que ver con el contexto de esa palabra, vemos que Abraham había peleado contra los reyes de Mesopotamia, que eran 4, que habían venido a guerrear contra 5 de Canaán y habían vencido, se habían llevado a su sobrino. Abraham se llenó de valor, y el mismo Dios lo llenó de valor, y él fue con 318 siervos a rescatar personas que tal vez no tenían tanto entrenamiento militar, eran poco. Le dio por sorpresa, pero fue también bien planificado, bien estructurado ese ataque hacia esos reyes y sus ejércitos. Y entonces, después que él está pensando tal vez de manera tranquila en lo que había hecho, Dios se le aparece y le dice: no temas. Le está diciendo: yo estoy contigo, yo soy tu escudo. Esta misma palabra se la repite Dios a través de Moisés al pueblo cuando están frente al mar: no temáis, no teman. El primer mandamiento es confiar en el Señor, porque solamente para vencer lo que es el temor hay que confiar en Dios. En el capítulo 41, versículo 10, también versículo 13 de Isaías, él vuelve y dice a través del profeta lo mismo: no temas, porque yo soy tu escudo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Note que ese es un adverbio de frecuencia. ¿Cuándo nos va a ayudar Dios? Siempre. Y luego dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto va en consonancia con la nube que nunca se apartó del pueblo. Quiere decir que Dios en los momentos difíciles siempre acompañará a su pueblo. Interesante, pastor, que usted está haciendo mención a la historia de Abraham, cuando el Señor le dijo que no tema. Pero esa promesa se le repitió también a Agar, cuando la sacaron de allí de la casa: no temas, que yo estaré contigo. A Isaac. Y se le expresó también a todo el pueblo de Israel, sufriente en una época posterior. De manera que sigue diciéndosela a las personas que tienen temor en este día. Las pronuncia porque sabe que el ser humano es una persona que está cargada de miedo y quiere volver a asegurarnos su amante presencia, y podemos pensar que está por suceder lo peor, pero Dios dice: no te sucederá, no temáis. El temor es una evidencia de incredulidad, y abandonar el temor es confiar en la palabra de Dios. Hablemos un poquito sobre esa segunda promesa de Dios cuando dice en esa orden a Moisés: estad firmes.
La palabra estar firme significa quedarse en el mismo lugar que está, ocupar su lugar. Es la traducción literal de esta palabra que en hebreo es yaksaf. Yaksaf significa tomar el lugar de alguien, estar firme, no moverse. Lo que Dios quería precisamente no era meramente que Israel no murmurara, pastor, no era solo no murmurar, sino que también era permanecer esperando grandes cosas, esperando pacientemente la intervención divina que Dios actuaría. Ya Dios realmente había enviado plagas a Egipto, juicios sobre Egipto, había derrotado a los dioses. La confianza y la fe del pueblo de Israel en el Dios Todopoderoso ya debía al menos estar en funcionamiento, comenzar a crecer. Sin embargo, repetimos, el pueblo no tenía ningún tipo de educación, no estaba acostumbrado a esperar, y es importante que sepamos que la paciencia es un ingrediente indispensable en la vida del cristiano. Dios espera que no solamente tengamos paciencia, sino que confiemos en Él, aunque no veamos salida a nuestros problemas y situaciones. Eso es cierto, pastor. Cuando el temor huye, uno puede mantenerse firme en su lugar. Moisés no hablaba de luchar, sino más bien de estacionarse donde están ahora. No hay necesidad de retroceder, apreciado amigo. Si creemos que estamos seguros en el lugar donde Dios nos ha llevado, ¿por qué movernos? Quédense inquietos, dice el Señor, porque el lugar en que están es el lugar donde deben estar. Retroceder daría una impresión equivocada. De manera que Dios nos está diciendo, como se lo dijo a Moisés y al pueblo, estén firmes. Y hay un tercer elemento, que es una promesa que, al igual que el segundo elemento, procede de las órdenes anteriores. Si echan fuera el temor y están firmes, entonces verán la liberación que Dios obrará en favor de ellos. De manera que obedecer las órdenes de Dios, los hijos de Israel verán por sus propios ojos la salvación de Dios y nunca volverán a ver los egipcios, y esto también ocurrirá en el día de hoy. Entonces, en este sentido tenemos un cuarto elemento, pastor, que tiene que ver con una promesa que encontramos ahí en esas declaraciones que Dios le da a Moisés. ¿Y ese cuarto elemento cuál es? Eso es: Dios o el Señor peleará por ustedes. Uh-huh. La composición del texto es, en sentido general, no temas. Algunas traducciones dicen no temáis, un subjuntivo. Y entonces el segundo, manténganse quietos. Estad. De hecho, en la Reina Valera, la traducción está en imperativo. Estad quietos. Y luego dice, y ved, también en un imperativo, la salvación que Jehová os hará hoy. O Jehová, el Señor, les dará hoy. Y esto significa que cuando ya, para que la fe pueda crecer, nosotros necesitamos reconocer el liderazgo de Dios en nosotros, en nuestras vidas, y agradecer, por supuesto, su asistencia prometida. Gracias, Señor, por estar conmigo. Gracias por cuidarme, guiarme, porque tu promesa es cumplida cuando yo salgo y tú me cuidas, cuando cuidas a mi familia. Dios siempre está disponible, está cuidando, proveyendo, y no solamente lo que necesitamos, sino que lo hace en el momento más oportuno, más apropiado. En ese momento, cuando sus vidas estaban prácticamente ya desvanecidas, porque el ejército del faraón venía y era para exterminarlos. Había odio, había rencor, los primogénitos de Egipto habían muerto, Egipto estaba literalmente devastado, venían a tomar venganza. Entonces Dios decide pelear, y por eso Moisés le dice, quédense tranquilos. O sea, no Dios. Son ustedes los que van a pelear. Jehová peleará por Jehová vosotros. peleará por vosotros, y vosotros no tendréis que hacer nada. Qué maravilloso es saber que alguien
pelea por nosotros. Cuando era un adolescente, pastor, solía pelear mucho en las escuelas. Y no le doy ese consejo a los muchachitos que nos escuchan, porque antes también era muy sano el tiempo. Uno se daba una trompadita con algún muchacho y eso se quedaba ahí. Pero hoy te sacan una pistola, un cuchillo y pierdes la vida fácilmente. No debes ni siquiera discutir. El asunto es que yo peleaba y no miraba con quién. Peleaba con grandes, pequeños, no me importaba. Y un día están iniciando las clases y yo voy a pelear con un joven, tal vez adolescente también. Bueno, tal vez no, era un adolescente, pero me llevaba algunos años. Estábamos sentados y cuando yo me paro me doy cuenta que para yo mirarlo tuve que mirar hacia arriba, pero era un moreno con unos molleros ya de ese tamaño. Y entonces yo me di cuenta que el pleito era muy dispar, era realmente disparejo, como dicen. No era justo el pleito. En ese momento, decidido a que me den, porque era lo que esperaba, llegó un amigo, compañero de clases, que era como un hermano, que sí era del tamaño de ese muchacho, y le dio un empujón. Ya estábamos para pelear. Y le dijo, oye, ese es mi hermano, no te metas con él, ven conmigo. Qué lindo es ver cuando alguien te defiende. Cuando tú sabes que te van a dar, que alguien viene y te defiende. Eso hace Dios. Eso es así. Anteriormente, evocando esos momentos también, este servidor peleaba mucho. Y entonces yo lo hacía contando con mis hermanos. Qué bueno es así. Usted pelear o querer buscar pleitos sabiendo que tiene alguien que va a pelear por usted. Jehová peleará por vosotros. Israel pudo haber traído armas conforme a lo que dice Éxodo 13:18, pero no debían ser utilizadas en ese momento. Israel no necesitaba pelear, pues Dios, como guerrero y líder, allí en la batalla, pelearía por ellos. De manera que se siente un alivio al saber que Dios estaría peleando por ellos contra los enemigos, y estos debe darnos a entender que ciertamente, aunque el pueblo de Egipto tenía carros con grandes valientes, sin embargo, en medio de esta situación, ahí está la promesa: Dios peleará por vosotros. Interesante, ya llegando a la parte final, pastor, nos gustaría dejar en la mente de nuestros oyentes que tal vez hay un egipcio que te persigue. Hay un egipcio que te confronta cuando tú estás bien atrapado. No hay para dónde huir. Al frente está el mar, a la derecha están los filisteos, a la izquierda hay una montaña que tú no puedes trepar. Sin embargo, en la retaguardia viene el egipcio para destruirte. Pero en este momento quisiéramos que tú tengas bien pendiente que Dios no viene ni del sur, ni del norte, ni de la retaguardia. Dios viene desde arriba. Es más poderoso que todos. Tal vez ese egipcio sea un cáncer, sea una diabetes descompensada, sea una hipertensión, tal vez una enfermedad, tal vez el matrimonio roto o cualquier otra cosa, lo que sea. En este momento queremos decirte, no temas, Jehová está contigo, estate quieto y ved la salvación que Jehová hará contigo hoy, porque el egipcio que ahora te está persiguiendo, nunca más para siempre lo verás. Amén. Vamos a orar. Padre, cerrando este estudio, queremos agradecerte porque tú estás listo para defender a tu pueblo. Amén. Y estas lecciones nos dan a entender que en medio de las dificultades, que en medio del dolor y el sufrimiento, tú estás al frente. Continúa dirigiendo estos estudios y que nosotros podamos seguir asimilando estas grandes verdades para confiar plenamente en la disposición que ella ha hecho para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.